nombre es Samuel, bienvenido a la Iglesia El Nazareno Esperanza Viva. Nosotros creemos, yo en particular, creo que Dios los va a bendecir hoy de una manera muy especial. ¿Sabe? En las últimas semanas hemos estado tocando este tema de buenas noticias. Esa ha sido la serie que hemos tenido. En particular, a nosotros no nos gusta escuchar malas noticias. Entendemos que las malas noticias nos deprimen. Las malas noticias nos roban la paz. Las malas noticias nos amargan, nos quitan la esperanza. A nadie le gusta escuchar malas noticias. Lo contrario, ¿verdad? Queremos escuchar buenas noticias por la simple razón que buenas noticias alegran el alma, buenas noticias nos libran de preocupación y buenas noticias mejoran nuestras vidas, nos brindan gozo y nos brindan paz. Eso es lo que hace las buenas noticias para nosotros, nos dan. Ahora, las mejores noticias que podemos escuchar son las noticias del Evangelio de Jesucristo. Esas son las mejores noticias. ¿Sabes por qué? Porque las noticias del Evangelio de Jesús cambian la trayectoria y el destino de tu alma y de mi alma. Cambian el destino del alma del ser humano en la faz de la tierra. En las últimas semanas también hemos descubierto que aún en medio de los desafíos, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las dificultades y de los problemas, Dios nos brinda buenas noticias. Aun cuando nosotros estamos en medio de un gran problema, en medio de una gran dificultad, Dios nos brinda buenas noticias. Y cuando Él nos brinda buenas noticias, si nosotros tomamos un paso de fe, si simplemente tomamos un paso de fe, empezamos a alejarnos de la dificultad donde estamos, empezamos a crear una gran distancia en el problema que tenemos, en el desafío que tenemos, en la dificultad que tenemos, y empezamos a andar y a caminar y a experimentar lo que Dios tiene para nosotros. La semana pasada hablamos también que aún en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio de estos asuntos que tenemos, Dios nos brinda buenas noticias. Y descubrimos a través de su palabra que Dios sabe tu necesidad. Dios está al tanto de tu necesidad. No es sorpresa para Dios. Y no solo eso, Dios tiene lo que tú necesitas. No es que si Dios, cuando le pedimos a Dios, si Él tiene si nos vamos a preocupar porque quizás Dios tiene los recursos o quizás Dios podrá encontrar lo que necesito o quizás es posible que Dios pueda conseguir lo que necesitamos. No. Entendemos la realidad que Dios tiene lo que necesitamos, y no solo eso, Dios también brinda lo que necesitamos. Hoy vamos a hablar un poquito de este asunto en nuestro estado inmigratorio. Tan difícil que sea o tan inseguro que sea nuestro estado. ¿Me escuchaste? Nuestro estado inmigratorio. Por lo más difícil que sea, Dios nos brinda buenas noticias. Y ese es el asunto, esa es la realidad. Por lo más desafiante que sea el estado inmigratorio de nosotros, Dios, en medio de nuestra jornada inmigratoria, de nuestra experiencia inmigratoria, Dios nos brinda buenas noticias. Tú sabes que alrededor del mundo existen crisis humanitarios alrededor del mundo, en África, en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia Menor,
en regiones de Europa hay grandes crisis humanitarias que estamos experimentando alrededor del mundo. O sea, y esos son algunos países. O sea, hemos visto horrores inconcebibles que no deben de ocurrir en la época de nuestra historia, de la historia humana. Entonces estas cosas están ocurriendo y nosotros vemos estos horrores inconcebibles que están ocurriendo alrededor del mundo. Y fíjense, en Siria más de 11 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Más de 11 millones de personas. Es una gran cantidad de personas debido a la guerra en el país. En Yemen está alcanzando 10 millones de personas que están sufriendo de hambre. Estamos hablando de hoy, 2019, de hoy, ahora, en este momento. En la República del Congo, la mayoría de la población tiene dificultades asegurándose de alimentos para su diario consumo. Simplemente para poder desayunar o almorzar o cenar, hay una gran dificultad asegurando alimentos simplemente para comer, para el día de hoy, para el momento de ahora. Son grandes desafíos. Quiero que vean este video que nos va a ayudar entonces a nosotros a entender este crisis humanitario que está ocurriendo alrededor del mundo. O sea, chequense lo que está pasando. Esta semana, cuando estuve preparando el mensaje y estudiando la Biblia, cada vez que veía este video me destroza el corazón. O sea, cada ratito tenía que pausar y orar por las cosas terribles que están ocurriendo alrededor nuestro. Aquí estamos hablando de miles y miles de personas alrededor del mundo que están
emigrando de sus países en búsqueda de un lugar mejor, en búsqueda de un lugar donde ellos puedan vivir en paz, donde puedan desarrollar sus vidas y ganarse el dinero y ganarse la plata de una manera honesta, sin problemas. Un lugar donde pueden criar sus hijos y saber que sus hijos van a estar seguros y tranquilos. Alrededor del mundo vemos esta gran cantidad de personas que están siendo desplazadas de sus hogares, y me pongo a pensar cuáles son algunas de estas razones, y una de ellas normalmente lo que vemos es hay guerra. Hay guerra civil en diferentes partes del mundo que está desplazando a las personas. Hay gobernantes que están abusando del poder que han recibido y están oprimiendo a la gente que vive en el país. Hay escasez por la mala administración de los recursos naturales que Dios nos ha dado a nosotros en los diferentes países donde vivimos. Nadie quiere salir de su país o donde uno se ha criado, donde uno ha llegado a aprender la vida, pero por medio de estas cosas hay mucha gente que está saliendo de sus países por las extremas situaciones que están experimentando. Y yo pienso y yo sé que muchos de nosotros hemos llegado a este país por las mismas razones. Lo que estábamos viviendo en el país donde hemos estado viviendo no ha sido lo mejor. Estamos y nos mudamos y llegamos a este país porque estamos buscando algo mejor. Estamos buscando un lugar donde uno pueda trabajar honestamente y ganarse la vida y suplir por sus propios familiares. Uno quiere que sus hijos crezcan en un lugar seguro donde sabemos que ellos pueden llegar a ser una persona honrosa y desempeñar quizás una carrera y tener un oficio y hacerlo de una manera honrable, sin peligro. Hay mucha gente que han emigrado aquí y muchos salen de su país y toman sus vidas y arriesgan sus vidas, pasan hambre, pasan sed. Hay las damas en particular corren el riesgo de ser violadas y abusadas sexualmente, y uno se arriesga la vida simplemente porque estamos en búsqueda de algo mejor, algo diferente, algo donde nosotros podamos sentirnos bien y a gusto de nosotros mismos y para nuestra familia y para el futuro de nuestra familia. Lo interesante es que cuando uno llega a la frontera y uno cruza la frontera, siente un gran alivio. Uno siente un gran alivio. ¿Sabes por qué? Porque la frontera representa esperanza. La frontera representa algo diferente. La frontera representa oportunidades que no tenía en el otro lado. La frontera representa una vida nueva para mí, unas posibilidades buenas y diferentes para mí y para mis hijos. Y muchos que cruzan la frontera son lamentablemente decepcionados porque ahora esperan y están en un proceso de legalización que puede durar de 3 a 5 años o de 5 a 15 años. Y hay otros que están en el proceso de su legalización. Hay otros que tienen que moverse en el país incógnito, es decir, a escondidas, y tener un nombre falso simplemente para poder ganarse el pan cotidiano de cada día. Y lamentablemente esta frontera, al cruzar la frontera, que significaba algo bueno, algo diferente, unas oportunidades, llega normalmente a convertirse en una gran pesadilla. Y uno dice, caramba, no es tan fácil como lo pensaba, no es tan así como lo pensaba. Y ahí entonces la vida torna a ser difícil. Si tú entrevistas a muchas de estas personas que han pasado por este proceso, te van a decir, vale la pena, porque estoy en búsqueda de algo mejor.
Estoy en búsqueda de algo mejor. ¿Sabes que la Biblia nos dice que el pueblo de Dios es un pueblo inmigrante? ¿Sabías eso? Que el pueblo de Dios es un pueblo inmigrante. Tú eres un pueblo inmigrante, yo soy un inmigrante. Si eres cristiano, cada cristiano es un inmigrante. Si no sabías eso, hoy lo vas a descubrir en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos relata esta realidad. Un pueblo inmigrante en búsqueda de algo mejor. Algo mejor, un lugar donde ellos pudieran llamar su propia patria, su propio hogar, su propia tierra, un lugar libre de abuso, un lugar libre de maldad, un lugar libre de opresión, de maldad, de hambruna, de sed. Ese es lo que estaba buscando el pueblo de Dios, un mejor lugar. Mira lo que dice las Escrituras en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 10 y después del versículo 13 al versículo 16. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos del pueblo inmigrante de Dios, incluso hasta en el Nuevo Testamento vemos este pueblo que emigra en búsqueda de algo mejor. Mira lo que dice aquí: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Y no solo salió sin saber dónde iba, sin saber qué le esperaba en el otro lado. Solo él tenía algunos pequeños detalles. Pero él salió, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Tremendo pasaje. Hay muchas cosas aquí que nos dicen las Escrituras, y hay otros pasajes también que hablan del tema, pero vamos a simplificarlo lo más posible para nuestro contexto en el día de hoy. Yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con Abraham en este pasaje, y no solo Abraham, pero con su hijo Isaac y con su hijo Jacob. Yo creo que podemos identificarnos con ellos, y lo que sí te puedo decir es que no es fácil ser inmigrante. No es fácil. Si tú te levantaste hoy y caminaste por la ciudad, tú sabes que no es fácil. Si has estado aquí viviendo por algún tiempo, y si tú no naciste aquí, aún si naciste aquí y tu piel es de este color, tú sabes que no es fácil vivir como inmigrante. No es fácil. No fue fácil para Abraham, no fue fácil para sus hijos, y no es fácil para nosotros. Y aún así, en el peregrinaje de Abraham, aquí nosotros podemos aprender algunas cosas, algunas realidades de tu vida hoy y de mi vida hoy. Y la primera es esta:
eran extranjeros. Eran extranjeros. No cabía duda en sus mentes que eran extranjeros. ¿De dónde tú eres? ¿Eres de Cuba? ¿Eres de México? ¿Eres de El Salvador? ¿Eres de Argentina? ¿De Bolivia? ¿De Venezuela? ¿Eres del Caribe? Sea de Puerto Rico o de la República Dominicana. ¿Eres hondureño? ¿Eres guatemalteco? ¿De dónde eres? ¿De Nicaragua? ¿De Colombia? No importa. Eres un extranjero. Tú y yo somos extranjeros. Somos extranjeros. Y eso es lo que estaba experimentando Abraham y sus hijos. Vivieron como extranjeros. No eran nativos de la tierra donde Dios los llevó. No eran nativos de esa tierra, no eran oriundos de esa tierra. Se mudaron de un lugar que se llama Ur, y de donde Dios los llamó. Y de Ur ellos fueron a un lugar llamado Harán. Después fueron a otra ciudad que se llama Siquén, Hebrón, Betel, Ai, Berseba, Gerar. Las escrituras nos dicen que ellos pasaron vivieron en esos diferentes lugares. ¿Sabe por qué? Porque estaban en búsqueda de algo mejor y estaban siguiendo el liderazgo de Dios para obtener la bendición que Dios tenía para ellos y para sus vidas. La cultura era diferente para ellos. El lenguaje era diferente. Las costumbres eran diferentes. La comida era diferente. Los dioses que alababan eran diferentes. Entonces ellos se encontraron con este movimiento de la vida en los lugares que estuvieron, y ese movimiento era totalmente diferente. Y ellos salieron de ahí. El punto es que eran extranjeros. Eran extranjeros. Y estoy seguro que tú al llegar aquí, yo cuando llegué aquí, el movimiento era totalmente diferente. No era algo que uno está totalmente acostumbrado. Quizás uno se puede acoplar porque compartimos ciertas cosas, pero eran extranjeros totalmente. La segunda realidad es esta: no estaban atados. No estaban atados. Ellos no estaban atados a su tierra, no estaban atados a las cosas y no estaban atados a su tierra natal. Ahora, al emigrar vivían, aquí las escrituras nos dicen que vivían en tiendas de campaña. Es decir, ellos no vivían en edificios establecidos, construidos. Ellos no estaban viviendo en un edificio. Eso es no lo que nos dice edificios fijos, establecidos. No vivían en ese tipo de edificio. Eran viviendas temporeras. Y tampoco, las escrituras nos dice aquí que tampoco buscaban regresar a su tierra. Ese no era el deseo y el motivo. La Biblia nos dice la Biblia no nos dice por qué se fueron, no nos dice que había hambruna o cosa por el estilo. Simplemente que Dios vino a Abraham y lo llamó a salir de su lugar, de su patria, de entre sus compatriotas y sus familiares. Y lo que sí podemos entender y percibir es que la gente donde vivía Abraham no alababa ni adoraba a Dios. Eso sí lo entendemos. Pero no fueron atados, no permitieron, escúchame bien, porque hay una gran distinción. No es que ellos no tenían cosas importantes o amistades o parientes que amaban y anhelaban estar juntos y convivir con ellos. No es que no tenían nada de importancias. No estoy diciendo eso. No que se les hizo fácil a ellos salir y decir, familia, tíos, tías, eso no es importante. Donde yo he vivido toda mi vida. Recuerda que Abraham tenía ya unos 75 años de edad cuando él salió de allí. Entonces el asunto no era que si no tengo nada que me ate. No era así. Ese no era el asunto. El asunto es que no permitieron, ese es el asunto, no permitieron
ser atados por las cosas o por las personas. No permitieron que estas cosas le impidieran a ellos seguir los pasos que Dios les había puesto por delante. Entonces, algo totalmente diferente. No permitieron que esto fuera un impedimento para ellos. No estaban atados. No estaban atados. Esto es muy importante para nosotros. Ya vamos a ver en unos minutos. La tercera realidad es que en realidad buscaban un lugar mejor. Buscaban un lugar mejor. Eso es lo que el pasaje nos dice. Andaban en búsqueda de una patria mejor, aún con las promesas de Dios. Escúchame bien, aún con las promesas de Dios, lo que Dios le había dicho y había hecho y los había bendecido en su jornada, aún con todas esas promesas y todo lo que habían experimentado y el cuidado de Dios y la bendición de Dios, aún en medio de recibir estas cosas que habían recibido en esa inmigración, ellos entendieron que aún así no habían recibido la totalidad y la plenitud de la bendición de Dios sobre sus vidas. ¿Me escuchaste? Llegaron a la tierra prometida y recibieron las bendiciones de Dios temporeras, y ellos llegaron a entender que aún teniendo estas cosas, esta guía de Dios y este cuidado de Dios y estas bendiciones de Dios que recibieron en la tierra, llegaron a entender que aún así no era la bendición total, la plenitud de lo que Dios tenía para ellos. Llegaron a entender esto. Nosotros llegamos a este país y para algunos de nosotros, el primer trabajo que conseguimos aquí, por lo más duro que sea ese trabajo, ese primer cheque que recibimos, a menudo es de 5 a 10 veces más de lo que hemos ganado en nuestra propia tierra. Y nosotros pensamos, wow, tremendo, llegamos. Quizás eso sea bendición de Dios, pero quiero que tú entiendas que esa no es la plenitud y la totalidad de lo que Dios tiene para tu vida. ¡No lo es! Y a menudo nosotros vivimos como que sí lo es. Conseguimos nuestro primer carro aquí en los Estados Unidos y quizás es un carro. Yo he visto gente, yo he visto muchos de nosotros hispanos que llegan aquí y a los 6 meses o hasta el año se compran un carro mejor del carro que yo manejo. Eso es gran bendición. Yo lo veo como gran bendición, pero te digo una cosa, no es la plenitud y la totalidad de lo que Dios tiene para tu vida. Y a menudo nosotros cometemos el error de pensar que eso es lo que Dios tiene para mí. Esto es grande y lo vemos como que si es lo más grande que Dios me ha dado. Y no lo es. No lo es. No es lo más grande que Dios te ha dado. Y no es lo mejor que Dios te ha dado tampoco. No te ates a ello. Abraham nos enseña que él no estaba atado a estas cosas. Vivieron en tiendas de campaña. Y vivieron en tiendas de campaña porque y no se mantuvieron atados. ¿Sabes por qué? Porque necesitaban moverse tan pronto llegaba a escuchar la voz de Dios, y si Dios le decía necesito que vayas aquí, pues ya ellos estaban listos y no permitieron estas cosas atarlos en un lugar. Pero buscaban por algo mejor, ¿sabe? Estaban buscando algo mejor, algo totalmente mejor de lo que tenían allá, pero entendieron que no era la totalidad de la plenitud de Dios para sus vidas. Me gustaría que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, lleguemos a entender estas cosas. Sí, tú puedes llegar a tener tu propia casa aquí en los Estados Unidos.
Sí, tú puedes llegar a desempeñar un negocio, una carrera, y tus hijos pueden levantarse y ser abogados y doctores, y está bien eso. Y yo les digo, me alegro, y búsquenlo, y deséenlo, pero no te dejes atar por ello, porque no es la plenitud y la totalidad de lo que Dios tiene para tu vida y para tus hijos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú eres un extranjero y yo soy un extranjero en este lugar. No estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de este mundo. Y eso es tremendo. Ahora, hay ciertas verdades que podemos aprender nosotros y entender de lo que Dios quiere para nosotros y desea para nosotros. Y en medio de todo esto, escúchame, hay buenas noticias en medio de todo eso. Hay buenas noticias. Tú y yo estamos en búsqueda de algo mejor. Esa es la realidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si te hubieras quedado en tu país, tú estarías en búsqueda de algo mejor. Sí, porque nadie se quiere quedar estancado. Uno quiere ganarse un poquito más, tener un poquito más, obtener un poquito más, tener un lugar mejor donde vivir. Todos estamos en búsqueda de algo mejor. Entonces, todos estamos en búsqueda de algo mejor. Siempre estaremos en búsqueda de cosas buenas, ¿Estás en búsqueda de paz? Yo creo que la mayoría de nosotros, sí, es seguro, me gustaría tener más paz en mi vida. Eso es mejor de lo que puedo estar experimentando. Un poquito más de paz. Hay algunos que buscan paz financiera o deseamos la independencia financiera y tenemos la idea o el deseo de que quizás un día yo monto mi negocio, trabajo duro, hago mi esfuerzo, hago lo mejor y tomo las mejores decisiones con el deseo de que algún día yo pueda tener una independencia financiera y no depender de nadie. Que nadie me diga cuándo me tengo que levantar, cuándo tengo que hacer, cuándo tengo que ir, cuándo tengo que... ¿Me explico? Y buscamos la independencia financiera. Yo sé que hay muchos de nosotros que deseamos la independencia financiera. Queremos un descanso en el futuro, queremos una vida mejor, deseamos lo mejor para nuestros hijos. Sí, queremos que nuestros hijos tengan éxito, que les vaya bien en la escuela. Seguro que sí, eso es lo que deseamos, que a nuestros hijos les vaya bien en la escuela, que se mantengan enfocados. Nadie aquí diría, no, yo quiero que mi hijo sea un vagabundo, yo quiero que mi hijo sea un deambulante, yo quiero que mi hija sea un irresponsable. Nadie aquí se levanta a cada día pensando o deseando esas cosas. Lo contrario, le decimos, esfuérzate en la escuela, levántate temprano, no te quiero en la tableta o en la computadora o en estas cosas tarde en la noche, porque eso te va a robar el sueño y el día de mañana vas a estar andando desvelado y no puedes estar enfocado y no puedes estar a atención y eso va a afectar tu esfuerzo en la escuela y tu atención en la escuela. Y entonces ponemos parámetros para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque queremos algo mejor. Queremos algo mejor para ellos. Deseamos algo mejor. Entonces queremos estas cosas. Es lo que deseamos. Deseamos algo muchísimo mejor. Y hasta deseamos descanso. ¿Cuántos no quieren descanso de la presión y del ajetreo que uno y el esfuerzo que cada día lucho y batallo? Oye, ¿y cuándo va a llegar el aumento? Oye, ¿cuándo va a llegar la mejor posición? ¿Cuándo me van a dar la mejor posición? ¿O cuándo me van a ascender de puesto? ¿O cuándo voy a lograr esta independencia financiera? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos descanso
canso del ajetreo y del esfuerzo y de cada día, y no deja, porque tú sabes que no deja, y eso nos jala y nos empuja, y nosotros cuando llegamos a ver pasamos prácticamente toda una vida y nunca llegamos a alcanzar esa paz financiera y esa independencia financiera, y estamos casi no puedo respirar y el gozo de la vida se nos va. ¿Cuántos de nosotros no deseamos algo mejor que ese ajetreo? Todos, el punto es este, todos estamos en búsqueda de algo mejor. Eso es lo que deseamos, algo muchísimo mejor. Y esa es una realidad que tenemos en nuestras vidas. Pero hay otra verdad y otra realidad para nosotros. ¿Listos? Por lo más bueno que sea el lugar donde vives, existe el mal. Por lo más bueno que sea el lugar donde vives, existe el mal. Lo voy a decir otra vez. Por lo más bueno que sea el lugar donde tú vives, el vecindario donde tú vives, la ciudad donde tú vives, el estado donde tú vives, el país donde tú vives, por lo más bueno que sea, existe el mal. Eso es una realidad que ninguno de nosotros podemos escapar. Es así, es así. Yo he vivido en diferentes lugares, he visitado diferentes lugares alrededor del mundo, y todos tienen esto en común. Existe el mal. Existe el mal. Existe el mal en Cuba, existe el mal en Puerto Rico, existe el mal en los Estados Unidos, existe el mal en Washington, D.C., donde están todos los gobernantes, y existe el mal aquí en Harrisonburg, Virginia, código 22801, 22802. Existe el mal aquí también. Existe el mal en el edificio donde tú vives, en el vecindario donde tú vives. Existe el mal, sea el pueblo grande, sea la ciudad grande, o sea un pueblito pequeño. Existe el mal en todas partes. Y esa es la realidad. Mira lo que dice aquí en Juan, primera de Juan 2:16, dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Aquí dice malos deseos del cuerpo. Hay gente que vive alrededor tuyo que tienen malos deseos del cuerpo. ¿Y de qué se trata? Se trata de satisfacer el cuerpo por cualquier actividad, sin frenar, sin límites, sin cuidado. Uno trata de satisfacer los deseos sin tener parámetros y límites. Y cuando hay gente hacia alrededor tuyo, ten cuidado. Dice codicia de los ojos. El asunto de la codicia de los ojos es mirar a las cosas con un afán de obtenerlas. Aun cuando no les pertenecen a uno se afana tanto que va en busca de ello para alcanzarlas, para obtenerlas, aun cuando no le pertenecen. De eso se trata la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, un exceso deseo de ser más importante, de ser el mejor, de tener más poder, de recibir el elogio de los demás, de recibir el aplauso de los demás, de ser el primero, de ser el único, de ser el más grande, de ser el más importante. Ese es
La arrogancia de la vida. Y aquí las escrituras nos dicen, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Tu país, mi país, tu vecindario, mi vecindario, ahí existe el mal. Ahí existe el mal. El mal está alrededor nuestro. No importa la región del mundo, el mal está. Ahora, podemos decir que hay zonas alrededor del mundo que el mal es más prominente. Eso lo podemos ver, eso lo vemos en las noticias. Eso lo vimos hace unos minutos. Es cierto, hay vecindarios que son más calientes, hay más drogadicción, hay más problemas y hay más desafíos. Eso lo entendemos. Pero lo que te estoy diciendo es esto. Por lo más bueno que sea el lugar donde vivimos, existe el mal. No hay un lugar exento de eso. Existe el mal. Y esa es la realidad. Y el mal no viene de Dios. Y si el mal está, si el mundo está repleto del mal, y Dios dice, no viene de Dios. Sabemos que Dios ha preparado un lugar donde no existe el mal. La tercera realidad para ti, para mí en este día es esta. Estamos hablando de nuestro estado inmigratorio. Y en medio de ello hay buenas noticias. Y hasta el momento hemos escuchado, quizás no son muy buenas. Pero déjame darte las buenas noticias. Tenemos una ciudadanía eterna. Irrevocable. Nadie te la puede quitar. Es una ciudadanía celestial. Y Dios te dice a ti, Dios me dice a mí, yo te voy a bendecir. Tú vas a emigrar, tú llegaste a este país y te digo, no te ates a las cosas de este mundo, porque no tienen y no te brindan la plenitud de todo lo que yo tengo para ti. Sí, disfruta de ellas, sí, goza de ellas, pero no dejes ser atado por ellas, porque lo que yo tengo para ti es eterno y es diferente totalmente. Lo que yo tengo para ti, nadie lo puede destrozar, nadie lo puede destruir. Eso es lo que Dios te dice, y eso es lo que Dios me dice. Y tu estado inmigratorio como hijo de Dios, como cristiano, como creyente en Jesucristo, es que lo que Dios te da a ti es irrevocable. Nadie te lo puede quitar. Es tremendo, es una ciudadanía eterna. Es algo que perdura para siempre y para siempre y para siempre. Lo único es que tú la puedes rechazar. Lo único es que tú puedes decir, no la quiero, no la necesito. Lo único que tú quizás le puedas decir a Dios es, yo encontré algo mejor. Y no puedo concebir que tú puedas encontrar algo mejor de lo que Dios te va a dar. Algo temporero, algo que está repleto y lleno del mal, algo que no es la plenitud y la totalidad de Dios. Tú piensas que eso es mejor que ese carrito que tú tienes, que esa casita que tú tienes, que en unos 20, es más, en unos 5 años vas a necesitar hacer unas reparaciones y unos cambios. Esa ropa que tú te pones y esos zapatos que te costaron $200 o $300, tú piensas que eso es lo mejor de la vida y andas con el orgullo de la vida, como dice la palabra. Él dice, no te ates a estas cosas, porque no son la plenitud de lo que yo tengo para ti. Son cosas temporeras. Y no importa el país donde tú vayas.
Quizás tú y yo llegamos a este país con la esperanza quizás de hacernos ciudadanos y ser ciudadanos. Yo digo, gloria a Dios, hazlo porque hay buenos beneficios, pero no te dejes llevar ni atar por esos beneficios, porque lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Es mucho mejor. Esa no es la meta final de tu vida, entiéndelo. Es algo mejor. Entonces, aquí las escrituras, sabes que así es el proceso inmigratorio en este país. Quizás te dure de 3 a 5 años el proceso de la naturalización aquí en los Estados Unidos. Quizás te dure de 5 a 15 años. Yo no sé, pero cuando uno lo recibe, uno se siente a gusto, uno se siente alegre. Y cuando uno sale del país y cuando uno regresa, uno recibe y está bajo los beneficios y la protección de las leyes de este país. Y eso para mí es tremendo, no lo estoy descontando. Las escrituras nos dicen que nosotros tenemos una ciudadanía eterna, celestial. Un ciudadano es una persona que legalmente pertenece a un país y tiene los derechos y la protección de ese país, no importa dónde está esa persona. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo y disfrutas de la protección y los beneficios del país. Y en este país aquí en los Estados Unidos es tremendo, porque ahí tiene porte, tiene poder, tiene influencia alrededor del mundo. Y podemos sentirnos orgullosos saludablemente de estas cosas. Pero no te ates a eso. No te haces. Las escrituras nos dicen, bueno, un ciudadano también es una persona que adopta la cultura y las prácticas de la nación donde pertenece. Las escrituras dicen que el que cree y recibe a Jesús como su único Señor y su único Salvador es hecho ciudadano del cielo. Mira lo que dice aquí la palabra en Filipenses 3:20. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Es lo que dice aquí. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, algo importante de este pasaje donde dice aquí, en cambio, esta frase está hablando de algo que ya se ha dicho, en cambio a lo que ya se ha presentado. En cambio, aquí nos representa un contraste de aquellos que no son ciudadanos. Aquellos que no son ciudadanos, según las Escrituras, dice que son enemigos de la cruz, enemigos de Dios, enemigos de todo lo que Dios representa. Esa persona no es, yo no estoy en contra lo que Jesús dice, estoy en contra lo que Dios declara en su palabra, no creo en lo que Dios dice, no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Esa es una persona que está en contra de Dios, y las Escrituras dicen, en cambio, a diferencia a ese tipo de persona, tú que crees en Jesucristo, tú que has abierto tu corazón y lo has recibido como tu Señor y tu Salvador, tú que has puesto tu fe en Él, tú eres ciudadano del cielo. En cambio, aquellos que no lo son rechazan la palabra de Dios. Aquellos que no lo son van en contra y siempre están en contra de lo que Dios está diciendo. Y esa es la diferencia. Por eso aquí dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, mira lo que dice Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, todo aquel que va en pos de Dios, todo aquel que responde a Dios y le es fiel y le es obediente. Esos son los santos.
Ustedes son los santos. Somos los santos. Aquí santo no se refiere a una persona que tiene una aureola sobre su cabeza, que no comete errores. No, aquí son los creyentes, los que creen en Dios, los que van en pos de Dios, los que buscan ser hijos de Dios de la mejor forma posible aquí en la tierra. Esos son los santos. Te puedo hablar de Abraham. Abraham es uno de ellos, Noé es otro de ellos, Eliseo, Elías, Isaías. ¿Y qué tal Juan y Pedro y Pablo y Mateo? Esos son los santos. Y ustedes son los santos. Sí, si le vas a alabar a Dios, alábalo, porque Él dice que tú eres ciudadano con los santos y miembro de la familia de Dios. Te voy a decir una cosa. Yo me recuerdo, mis hijos acaban de regresar del extranjero y tuvieron que preparar sus papeles y todo eso para poder obtener una visa para salir al país donde iban y todo eso. Y no solo eso, pero para poder regresar aquí necesitaban presentar su pasaporte, que les dice al oficial de la aduana allí de inmigración, allí le dice: ok, fulano de tal, eres ahí. Te miran y chequean la foto, y te miran y chequean la foto. Y cuando uno llega, cuando uno se apea, se baja del avión y camina por ese pasillo aquí en el aeropuerto, hay dos filas. Hay una fila para los ciudadanos del país y hay otra fila para los extranjeros, y ellos entraron por la fila de los ciudadanos. Así es que entraron. Tú sabes que cuando tú entres en el cielo no van a haber dos filas, solo hay una fila. Incluso no vas a necesitar un pasaporte. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de ti está la presencia de Dios, y como tú crees en Dios y has aceptado a Jesucristo, y las cosas de este mundo no te han apresado, no te han encarcelado, no te han encadenado, porque no te permitiste ser atado por las cosas de este mundo. Dios dice: tú eres un ciudadano eterno del cielo, y no solo eres familia de Dios y eres reconocido por Dios. Y cuando tú llegues allí no van a decir: enséñame tus papeles. Allí no van a decir: déjame ver si es verdad eres tú, déjame verificar esa foto a ver si eres tú. No. Allí te van a reconocer de lejos. Allí cuando tú vengas caminando, allí van a: mira, por ahí viene Juan, bienvenido a casa Juan. Mira, por allí viene Samuel, bienvenido a casa Samuel. Mira, por allí viene Luz, por allí viene Celia, por allí viene Miguel. Mira por dónde vienen, porque eres reconocido como un verdadero ciudadano del cielo. ¿Me entiendes? Nada te ata, porque has creído en el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Aquí en el mundo todo es limitado. Por lo más bueno que sea este lugar, por lo más bueno que sea el vecindario donde tú vives, existe el mal. Y lo que Dios ha preparado, allí no hay malicia, allí no hay mentira, allí no hay abuso de poder, allí no hay hambruna, allí no hay escasos recursos, allí no hay guerra civil. Las Escrituras dicen que allí no hay llanto, allí no hay dolor, allí no hay enfermedad. Las Escrituras dicen que nada maligno existe allí, solo la luz verdadera de Dios. Y tú eres ciudadano del cielo. Por lo más bueno que sea la ciudadanía de este país, tú eres un peregrino, eres un extranjero aquí en la tierra. Por lo más bueno que sea la ciudadanía de México, de El Salvador, de Britania, de Australia, mira, somos extranjeros. Y la patria que Dios tiene para nosotros conlleva la plenitud de la totalidad de Dios para ti y para mí. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre.
Le voy a pedir a la banda que suba y ahora terminamos. Queremos terminar esta mañana con un tiempo de comunión alrededor de la mesa del Señor, la Santa Cena. Dios nos invita a una ciudadanía irrevocable, perdurable, eterna. Y nuestra inmigración, en nuestro peregrinaje terrenal, no olvidemos que aquí en esta tierra recibimos cosas buenas de Dios, pero no son la totalidad de su plenitud. Jesús murió, dio su cuerpo, derramó su sangre y lo hizo para asegurar que el que viene a Él obtenga esta ciudadanía. El que viene a Él tenga un lugar en su mesa, porque más allá de ser ciudadano, eres familia. Qué gran privilegio tenemos. En esta mañana tenemos el privilegio de venir a la mesa. Las Escrituras nos dijeron, en cambio, somos conciudadanos. Y la realidad es que o soy enemigo de la cruz o creo en Jesús. Y Jesús da su vida para que tú seas hijo de Dios y parte de la familia. Entonces tenemos la oportunidad de venir a la mesa, de compartir, de recibir los elementos. Y quiero que entiendas que no tienes que ser miembro de la iglesia. Solo alguien que busca a Dios y lo mejor de Dios. Si vienes aquí en el centro, les pido que hagan 2 filas, la de este lado y la de este lado, y pueden venir así, tomar los elementos y dar la vuelta. Y allí la parte de allá pueden ir por la parte de afuera, y dar la vuelta así, ustedes también por la parte de afuera. Padres, les voy a pedir que a sus hijos también pueden venir. Y usted le puede explicar a sus hijos lo que representa el pan y la copa. El pan representa el cuerpo de Jesucristo, que lo dio y sacrificó su vida para que tú y yo podamos tener vida y ser reconciliados con Dios. Su sangre derramada para purificarnos de nuestra maldad y de nuestro pecado y ponernos en una relación correcta con Dios. Hoy tenemos el privilegio de no solo venir como ciudadanos del cielo, pero miembros de la familia